Gloria al Señor, bienvenidos mis amados en esta nueva mañana, este tiempo de bendición. Sabemos que el Señor está fielmente con cada uno de nosotros y hemos denominado este mensaje en esta mañana las aguas de Mara. Y cuando hablamos de esta palabrita, Mara, estamos hablando de la amargura, de las aguas por las cuales muchas veces obviamente nosotros tenemos que pasar y aún obviamente no podemos beberlas, pero estamos en esa circunstancia, estamos en ese momento difícil. Y la palabra pues obviamente me da esa luz sobre este aspecto que quiero en el Señor enseñarte en esta mañana. Quiero que vayas a Éxodo 15, el verso 22, ve allí conmigo. Éxodo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén y amén. Este relato bíblico nos muestra claramente cómo el pueblo de Israel obviamente había salido de esa esclavitud de Egipto y andando por el desierto obviamente tuvieron sed y obviamente en esa instancia de querer saciar esa sed, Dios los lleva a un lugar específico y los llevó allí, obviamente como dice la palabra, saliendo del desierto de Shur hasta ese lugar donde encontraron esas aguas, sí, pero esas aguas eran las aguas de Mará, eran unas aguas amargas, eran unas aguas que era imposible que ellos bebieran, o sea, en medio de su aflicción, aparentemente hay una provisión de Dios, pero definitivamente el pueblo no sabe asumir lo que el Señor les está entregando y por lo contrario se vinieron en contra de Moisés, murmurando, criticando, juzgando la situación. Y cuando yo veo este contexto en la palabra, mis amados, me doy cuenta de cómo muchas veces Dios está probando realmente nuestros corazones. Él estaba supliendo una necesidad, estaban esas aguas, pero como te lo estoy diciendo, esas aguas eran amargas. Posiblemente ellos hubiesen podido creer en el Señor de que Dios, como ya había manifestado su gloria, de la misma manera pudiese endulzar esas aguas. Pero definitivamente el corazón de ellos estaba endurecido. Hay 3 propósitos que me muestra aquí la palabra para que tú y yo los entendamos. Quiero que mires el verso 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y dice aquí la palabra, y allí les dio estatutos. Es decir, Dios quería nuevamente recordarles la ley, lo que ellos debían hacer, cómo se debían comportar, aunque estuvieran en el desierto, aunque estuvieran en un momento fuerte de sus vidas, aunque en ese momento las aguas obviamente fueran amargas. Ellos olvidaban al Dios que servían, ellos olvidaban voluntariamente que tenían un Dios poderoso. A lo que yo voy con esto es que cuando Dios te permite llegar a esas aguas de Mará, Dios lo está permitiendo para recordarte su palabra, para recordarte el Dios grande, el Dios poderoso que es Él, para que ni tú ni yo nos olvidemos de que Él está en un control absoluto, de que Él siempre puede proveer, de que Él siempre puede hacer un milagro, que lo único que nosotros tenemos que hacer como sus hijos es definitivamente creer que el Señor puede obrar.
La palabra está diciendo claramente que en ese lugar Dios les dio estatutos. Él les mostró claramente lo que debían obrar, lo que debían obviamente corregir sobre sus vidas, porque el actuar de Israel no había sido el más honesto delante de Dios. Desde que ellos habían salido de Egipto habían murmurado, criticaban a Moisés, juzgaban a Moisés, a Aarón, a Dios mismo por lo que vivían en medio del desierto. O sea, sus corazones no estaban realmente en la dirección en la que Dios los quería llevar. Y la pregunta para nosotros sería si mi corazón está en la dirección en la cual Dios me quiere llevar. Si en el momento en que hay amargura, si en el momento en que viene esa aflicción sobre tu vida, definitivamente tú eres capaz de confiar en Dios, tú eres capaz de descansar en el Señor, o sencillamente empiezas a discutir con Dios. O tal vez anhelas volver a ese Egipto, volver atrás, retroceder, volver al mundo. Esa es la pregunta clara que tú y yo nos debemos hacer en estos momentos, mis amados. Si realmente nosotros estamos enfocados en la dirección, en el propósito de Dios. Definitivamente ellos no estaban preparados para afrontar lo que Dios quería sobre sus vidas. Eran corazones rebeldes, eran corazones duros, y aunque muchos estén caminando con el Señor, sus corazones aún son duros, sus corazones aún son rebeldes. Sus corazones no son sensibles al estatuto, a lo que Dios obviamente quiere sobre cada uno de nosotros. Pero el Señor no solamente les entregó estatutos, sino ordenanzas. Y esas ordenanzas los llevarían obviamente a obedecer a Dios, a hacer la voluntad del Señor, a encaminarse en el propósito de Dios. No iba a ser la primera vez que el pueblo iba a pasar por esa prueba grande. Dios iba a tener que formarlos en el desierto, y eso me lleva entonces a darme cuenta claramente que mientras tú camines en esta tierra, Dios tendrá que seguirte formando. Dios tendrá que seguirte ordenando cosas en las cuales obviamente tú y yo tal vez no estamos obedeciendo. Esas ordenanzas que el Señor entregaba era para guiarles, era por el bien de ellos, no era por perjudicarlos, no era porque Dios fuese malo. Dios no había permitido que llegara en ese lugar con esas aguas amargas porque Dios no supiese la necesidad de ellos. Claro, Él las conocía, pero Él sencillamente estaba formando el carácter en ellos, formando esa fe, esa dependencia de Dios, formando plenamente lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. En el proceso tendremos que ser formados, tendremos que ser trabajados. La palabra martillará sobre nuestras vidas hasta que cumpla propósito en cada uno de nosotros. No olvides la ley de Dios, no olvides los mandamientos de Dios, no olvides las ordenanzas de Dios. No olvides lo que Él te ha enseñado, lo que Él te dice día tras día. No olvides por dónde Dios te está guiando. No te salgas del camino, no te desvíes por donde Dios te quiera llevar. En muchas ocasiones vemos al pueblo de Israel queriendo retroceder, queriendo volver a Egipto, diciendo estábamos mucho mejor allí. Pero eso era algo falso, ellos estaban mejor en las manos de Dios, aunque estuvieran en el desierto, aunque estuviesen pasando por estas pruebas. Era mejor que estuviesen allí con el Señor, guiados por la nube que iba delante de ellos. A lo que voy es que no importa lo que esté rodeando tu vida, no importa lo que pueda estar pasando. Lo que tú debes saber es que debes estar en las manos de Dios. Y mientras tú estés en las manos de Dios vas a estar seguro. La palabra misma me está mostrando, estoy en Éxodo 15, verso 25. Dice que les dio estatutos y ordenanzas, les ordenó el camino, les ordenó por dónde debían dirigirse, cómo debían comportarse con Dios. O sea, de nada te sirve decir yo creo en Dios si no obedeces a su palabra, si no obedeces sencillamente a lo que el Señor te está enseñando. O sea, Dios te lleva a ese desierto para revelarse a tu vida. Dios te lleva a estas circunstancias para mostrarte cuál es el camino verdaderamente. El tercer aspecto que encontramos allí es que dice la Escritura, y allí los probó.
muchos pasajes en la Escritura nos encontramos con esto mismo. Cómo Dios probaba a los suyos. Cómo Dios probó a Abraham, diciéndole, entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas. Dios estaba probando el corazón de Abraham para mirar la fe que había en él, y Abraham sobrepasó la prueba de largo. Él fue capaz de entregar a su hijo. Por eso Dios proveyó ese cordero para que fuese sacrificado. Dios está probando es tu corazón. O sea, no importan las aguas amargas que estén allí. Tú debes creer que Dios las va a endulzar. Tú debes creer que Dios va a cambiar esa situación. Que eso no va a ser para siempre. No vas a vivir en la misma circunstancia todos los días de tu vida. Tienes que creer. Tienes que saber que lo que Dios está haciendo es probarte. Y tú tienes que pasar la prueba, tú tienes que pasar el examen, tú tienes que mostrar delante de Dios que sí eres capaz de creerle, que vas a ser capaz de llegar hasta el final, que vas a ser capaz de entregarlo todo. Retrocedamos un poco, verso 23. La palabra dice en el verso 22, excúsame, dice que estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Mira, llevaban 3 días en pleno desierto, a temperaturas terribles en el día, y no tenían absolutamente nada que beber. Llegaron a ese lugar que era ese Mará y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Imagínate llegar a ese lugar, ver las aguas y tratar de beberlas y saber que tu cuerpo no las recibe porque son aguas contaminadas, dañadas, llenas de amargura, llenas de ajenjo. Pero ahí, en esa circunstancia, iglesia, es donde yo debo mirar a Dios. Ahí es donde yo debo saber y decirle, Señor, esto que mis ojos están viendo hoy, tú lo vas a cambiar, tú lo vas a transformar, tú tienes el poder de hacerlo. Lo que yo quiero decirte es que la bendición de Dios está ahí, lo único que tú tienes es que ver a Dios, no ver la condición en la que están las cosas, en la que están las personas, en la que está tu trabajo, en las que están tus finanzas. O sea, tú debes mirarlo es a Él. El pueblo obviamente se había equivocado porque dice el verso 24 que inmediatamente ellos vieron esto, el pueblo murmuró contra Moisés y les dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, no era un pueblo agradecido, ya ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto cómo Dios les había sacado con mano poderosa de Egipto, habían visto que el Señor había derrotado al faraón y a sus carros echándolos en la mar. Ellos solamente deberían creer y darse cuenta y decir, Dios va a volver a hacer otra obra con nosotros. Si tú has visto la gloria de Dios una vez en tu vida, créeme que si eres capaz de mirarlo a Él volverá a hacer la obra, Él volverá a glorificarse, Él volverá a mostrar su poder. Pero tú no puedes venirte en contra de Dios. Venirse en contra de Moisés era venirse en contra de Dios. ¿Y por qué te digo eso? Porque Dios amaba a Moisés. Porque Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios, que tenía intimidad con el Señor. Pero el pueblo solo murmuraba, el pueblo solo criticaba. El pueblo solo miraba su condición actual sin recordar su pasado y sin pensar en un futuro glorioso que podrían tener tomados de la mano de Jehová de los ejércitos. O sea, no mires tu condición, míralo a Él, mira lo que Él va a hacer, cree en lo que Él va a hacer. Al que cree todo le es posible. Y si tú crees, Dios te sorprenderá. Y si tú crees, Dios se glorificará grande y poderosamente sobre tu vida. Entonces ahí es donde el Señor muestra claramente en la palabra que Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas que se endulzaron. Ese árbol tipifica realmente a Cristo Jesús. Ese árbol es el que endulza todo. Ese árbol es el que cambia la situación. El Señor dijo, yo soy la vid es ese árbol. Ustedes son los pámpanos y el que permanece en mí, éste llevará mucho fruto.
El árbol que cambia la situación es Cristo Jesús. El que lo cambia todo es el Señor. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo se vino contra él a murmurar, a dañarle en su corazón? Inmediatamente Moisés clamó, buscó a Dios, buscó la presencia del Señor. Y eso es lo que la iglesia de Cristo debe hacer, buscar a Dios. No confiar en los hombres, no confiar en las respuestas de los hombres, es confiar en Dios. El único que puede cambiar y endulzar tu vida, tu situación, tu corazón, lo que hay allí, la amargura que puede haber dentro de ti, el único que la puede endulzar es Cristo Jesús. No hay otro que lo pueda hacer. Pero tú debes clamar a Dios, hacer lo que hizo Moisés. La respuesta estará en el Señor hoy, mañana y por siempre. Mi dependencia de Dios se debe convertir en algo absoluto día tras día, donde yo lo busque, donde yo lo anhele, donde yo presente mi vida, mi circunstancia, mi prueba. Donde tú le puedas decir claramente, Señor, estoy en hiel de amargura, pero sácame de esto, Señor. Yo quiero ser alguien diferente, yo quiero creer en ti. Y Dios dará la respuesta. Dios mostró ese árbol y ese árbol fue echado sobre esas aguas amargas y esas aguas se endulzaron. En el momento en que tú aprendas a creer en Jesús, todo lo que está en tu entorno empezará a endulzarse. Tú lo verás de una manera diferente. El Señor se glorificará sobre tu vida. ¿Qué les dijo el Señor? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Te das cuenta? ¿Qué les pedía el Señor? El Señor les pedía escuchar atentamente la voz de Él. Las aguas ya se habían endulzado, pero Dios decía, escucha mi voz. Escucha mi palabra. O sea, no es solamente ver el milagro, no es solamente ver que esas aguas amargas ya se endulzaron y olvidarme de Dios. No, tú tienes que seguir escuchando atentamente la voz de Jehová. Todos los días, por donde Dios te quiera llevar, por donde Dios te quiera guiar. Además de eso, una segunda razón que les da el Señor, les dice, hagan lo recto delante de mis ojos. Siempre caminen en la verdad, siempre caminen en obediencia. ¿Y por qué el Señor le decía esto a su pueblo? Porque el pueblo era desobediente. Porque el pueblo era necio, terco, obstinado en su manera de vivir, autosuficientes. Se olvidaban de Dios. Pero tú y yo tenemos que hacer lo recto delante de los ojos del Señor, encaminar nuestras vidas a lo que Él nos está diciendo. Y por eso confirma y dice, tienes que dar oído a mis mandamientos. Una cosa es saber los mandamientos y otra cosa es dar oído realmente al mandamiento de Dios, a lo que está escrito, a su palabra. Lo que Dios te ha dicho y me ha dicho a través de su palabra es bueno para todos nosotros. Pero además de, obviamente, dar oído, hay que guardar sus estatutos. ¿Y dónde los guardamos? En nuestra mente, no. En nuestro corazón, la ley, la palabra de Dios tiene que estar escrita plenamente en nuestros corazones. Ahora sí leamos en el contexto, verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Mira la promesa. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Me causa curiosidad por qué de todo esto el Señor da una promesa de sanidad. La enfermedad no solamente es física, no solamente es del cuerpo, no solo es externa. La enfermedad muchas veces es del interior, de lo profundo del corazón. El pueblo estaba enfermo, el pueblo estaba endurecido totalmente. Y aunque Dios daba una promesa de sanidad para todo su pueblo, que ninguna enfermedad les tocaría, lo primero que Dios necesitaba sanar era el corazón del pueblo. Y lo primero que Dios necesita sanar hoy es tu corazón y mi corazón.
que nosotros podamos creer en Él, obedecerle a Él, seguir su camino, obedecer su palabra. Que el corazón tuyo y el mío esté sano, que pese a los momentos en que esas aguas amargas estén, tú puedas seguir adelante confiado en el Señor, viviendo para Él, sabiendo que Dios está con nosotros. Es la promesa que Dios te entrega en esta mañana. Que solo debes venir a Él. Él es el que te va a sanar. Él es el que va a restaurar. Él es el que va a levantar. Y termino con esto. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, ¿qué dice la palabra? Junto a las aguas. ¿Te das cuenta lo que acabamos de leer? Llegaron a un lugar llamado Elín, donde había 12 fuentes de aguas. El 12 es el número del pueblo de Dios. Marca la plenitud del Señor. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, cuando hablamos de los 12 apóstoles, cuando hablamos de las 12 puertas que aparecen obviamente en la Escritura. O sea, muestra el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y esas 12 fuentes lo que muestran es que hubo la bendición de Dios, la provisión. No era solamente que las aguas se endulzaran. Dios los llevó a un lugar donde abundaba el agua. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Qué impresionante. Provisión de Dios en sobreabundancia para su pueblo. Porque Dios siempre ha amado a los suyos, porque Dios nos ama. Porque pese a nuestros errores, Dios nos sigue amando. Pero no nos podemos conformar con eso. Debemos mirarlo a Él y volver nuestro corazón a Él, para que el mismo amor que el Señor nos da sea el mismo que tú le entregues a Él. Que sea una manera de retribuir. Hubo provisión, hubo una promesa de Dios de sanidad. Si el pueblo obedecía, Dios se iba a glorificar. Y yo quiero decirte, si tú le obedeces a Dios, el Señor se va a glorificar en tu vida. Te va a sorprender de una manera impresionante. Si estás en esas aguas amargas, la promesa es que si vienes a Cristo, Él las va a endulzar. Pero hay algo más. No solamente es el instante. Dios promete llevarte a un lugar donde habrán esas 12 fuentes de aguas y esas 70 palmeras que mostrarán la provisión de Dios para tu vida. Solo debes creerlo en esta mañana. Amado Señor, amado Padre, recibe la gloria en esta hora, Señor, porque eres Dios bueno, porque eres Dios santo y misericordioso, Dios. Derrama de tu espíritu en estos momentos. Aquellos, Señor, que estén pasando por esas aguas amargas, Dios, yo te pido, ven en esta hora y endúlzalas. Hoy venimos a ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón rendido ante ti, sabiendo que tú eres el Dios de imposibles, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo hace. Yo te pido que tu Santo Espíritu hoy ministre el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Que ellos sientan tu presencia en esta hora. Que ese momento de dolor, de amargura, se convierta en algo dulce. Que ellos vean tu gloria, que escuchen tu voz y tu consejo, que te obedezcan en esta hora. Que guarden tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, que los coloquen por obra, Señor. Yo hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está el Espíritu Santo. Él se está moviendo en cada hogar, en cada familia que está escuchando este mensaje. Allí en el lugar donde tú te encuentres, estás sintiendo la presencia del Señor, la gloria de Dios. Recibe hoy la promesa del Señor, que si tú guardas sus mandamientos, sus estatutos, ninguna enfermedad de la que Él envió a los egipcios enviará sobre nuestras vidas, porque Él es Jehová, nuestro sanador. Créelo en esta hora. Dile, Señor, yo creo en esa palabra, Dios. Él trae sanidad en esta hora.
Dile, Señor, yo lo creo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, trae sanidad porque tus hijos toman la decisión de seguir obedeciendo tu voz. Trae sanidad en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sana corazones heridos, sana corazones que han sido maltratados, Señor, corazones que están duros en esta hora, Señor, hoy quebrántalos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y glorifícate sobre sus vidas poderosamente. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Rey, porque tú haces la obra. Yo bendigo cada vida, cada varón, cada mujer, bendigo sus familias, Padre Celestial. Te pido endulza esas aguas en esta hora, no importa la situación, no importa la prueba, Señor. Hoy hemos entendido que tú eres el que lo está permitiendo, pero que tú estás en un control absoluto, que solo debemos clamar a ti. Hoy clámale a Dios y dile, yo creo en tu respuesta, yo creo, Señor, que tú haces la obra, tú endulzas estas aguas, Señor. Tú las endulzas porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias, oh Rey, gracias, oh Dios. Recibe la gloria, recibe la honra. Haz que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones, guarde los pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma te alaba y te adora, Señor. Gracias, oh Rey, porque hoy ese árbol endulza esas aguas, Señor. Gracias, Dios mío. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. No importa lo que estés viviendo, Él endulzará las aguas. Si vienes a Él, Él endulzará esas aguas. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, bendecirá tu vida y compártelo con otros, para que la palabra de Dios se extienda, para que Cristo pueda llegar a muchas más vidas y a muchos más corazones. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Esta noche tendremos servicio en la congregación. Si estás en otra ciudad, en otro país, pues transmitiremos 7 de la noche en punto para que te puedas conectar a través de este medio. Dios te guarde, Dios te bendiga y no te olvides, aunque las aguas sean amargas, tienes la esperanza de que Cristo Jesús las endulzará. Dios te bendiga y te guarde.